Sí, Bolivia es fundamental tanto para la Argentina como para el Brasil en cuanto al suministro del gas. Fundamental. Muy bien, vamos a hablar entonces un poco de la Franja de Gaza. Dale. ¿Cómo están las cosas por ahí? Resumiendo. Resumiendo, ya podemos hablar de un... Mire, el periódico La Diaria de Uruguay tituló hoy en su tapa Operación Masacre. Me parece que es muy atinado el titular de los compañeros uruguayos, Claro, porque porque esta operación no tiene nombre, sí, se llama filo protector. pero no lo fueron cambiando con el pasar de los días. No, no, se llamó siempre así porque el objetivo que plantea el gobierno de Israel es eliminar los túneles que ¿Y por qué no se instaló como el tema del plomo fundido? eh, No está tan no está tan instalado. instalado el nombre, es cierto, pero me parece que va a terminar teniendo otro nombre. Y ya ha superado. Sí, hoy la cifra es terrible, la cifra es 1900 muertos, ya lo ha superado en casi 40% a las cifras de plomo fundido. Ha superado holgadamente la cifra de civiles, se habla de 84% de la población civil en estos ataques de la Franja de Gaza, se habla de cerca de 350 niños y por el lado de Israel son 64 los soldados que han fallecido, que han muerto en este caso, y después 3 civiles por el lado Tres de civiles. Israel. Mire la magnitud, la diferencia, creo que es una operación que va a quedar en la memoria y creo que es una operación que va a generar muchos cambios geoestratégicos cuando se termine. No va a quedar sencillo esto. Bueno, vamos a empezar por favor con la nota número 4, porque hoy hay una declaración desde Argentina que refiere de parte de la comunidad judía al presidente Evo Morales. Recordemos que el pasado viernes el Estado Plurinacional de Bolivia informó que va a solicitar visa a los ciudadanos israelíes porque considera a Israel como un Estado terrorista, lo que obviamente a nivel mediático genera respuesta. Empecemos por ver de qué manera y desde dónde. Centro Weinsenthal a Evo Morales. Efraín Surov, titular del Centro Simón Weinsenthal de Jerusalén, habló en exclusiva en Radio High sobre la decisión del presidente boliviano Evo Morales de declarar a Israel un Estado terrorista. Este dijo, la retórica agresiva de Morales contra el Estado judío no es nueva y no debe sorprendernos, sostuvo. Ahí está, en la También línea... tuvo otras declaraciones en este marco, diciendo que el presidente Evo Morales apañaba a Hamas, que se juntaban con el terrorismo en referencia a la República Islámica de Irán. Hay una nueva matriz mediática que intenta imponer Israel, que es que cualquiera que denuncie los atropellos y la masacre que está realizando Tel Aviv en contra del pueblo palestino es de Hamas. Y como Hamas es una organización terrorista, entonces todos los que muestran y denuncian lo que está sucediendo, esta masacre, son de Hamas. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo titulan los medios españoles sobre Gaza? A ver. ABC de España, periódico de derecha. Por ¿Qué nos ejemplo, dice? dice, miles de israelíes participan en funerales por adolescentes asesinados, por los 3 adolescentes. Fíjese Pero cómo... eso pasó hace más de un Sí, mes. sí, pero fíjese cómo titularon cuando murieron los 4 niños palestinos en la... Ah, Cuatro palestinos mueren en un ataque israelí contra una playa de Gaza. ¿Qué hace el país? Exactamente lo mismo. 3 adolescentes asesinados, una tregua de 4 horas anuncia Israel tras la muerte de 4 niños palestinos. Y en el caso de el diario Vasco, lo mismo. Miles de o israelíes, sea, cuando mueren niños israelíes son asesinados, cuando mueren niños los palestinos, palestinos mueren. Pareciera ser que en los titulares de causas naturales. Les cayó un rayo. Y los israelíes son asesinados. Aunque también hay que aclarar que la desproporción en esta cifra ya es un tema que hemos hablado aquí. Bueno, hay que decir también que en materia mediática, creo que como nunca Israel, y se deben estar dando cuenta, está perdiendo la batalla. La batalla por las mentes y los corazones de los ciudadanos la está perdiendo Israel por goleada porque me sorprende, a mí por ejemplo, y lo charlábamos igual a vos doctor,
el tema de la gente que no está tan politizada, que no tiene una línea de izquierda, pero que igual está sorprendida por esta masacre israelí. O sea, y lo hemos discutido aquí, cómo los medios de comunicación realmente están, más allá de valoraciones políticas, y ahora vamos a hablar de un caso puntual, están mostrando de manera cruda la masacre perpetrada por Israel. Sí, y de hecho muchas cadenas internacionales, lo hace la BBC, lo hacen otras cadenas, antes de cada informe ponen un cartel que dice, si usted es una persona sensible, las imágenes que vamos a pasar a continuación las pueden impresionar. Hay como una advertencia y un aviso de que se van a mostrar imágenes crudas. Vemos, como nunca quizás en conflictos armados en el último tiempo, que Estados Unidos nos tenía acostumbrado a ver lucecitas de colores, a tapar, o ver lucecitas de colores, o ver imágenes, las imágenes que se ven desde un dron, que son que parecen de un videojuego. Parece que nos estaban introduciendo a un videojuego y a un conflicto bélico. En este caso estamos viendo, incluso se han visto a periodistas, los periodistas se han sensibilizado con esto. Hemos visto periodistas que han llorado delante de cámara porque no podían contar lo que estaba pasando, periodistas que fueron quitados, periodistas que pidieron volver, periodistas que en su Twitter se rebelan ante la cuestión editorial de su canal o de su señal y dicen algo. Pero ¿qué pasó? Porque lo discutíamos la otra vez también. Porque Israel tiene control para definir quiénes ingresan o no a la Franja de Gaza. O sea, yo soy cualquier ciudadano, quiero llegar a la Franja de Gaza. Eso está cercado por el ejército israelí, me tiene que dar paso el ejército israelí. Pero pueden entrar por Egipto. ¿Pueden entrar por Rafah? Claro. ¿No está cerrado el paso de Rafah? Está cerrado para circulación de bienes, circulación de personas, porque, bueno, y Egipto con el cambio de gobierno, la salida de los hermanos musulmanes del poder, ha cerrado todos los pasos clandestinos que permitían el sustento de Gaza, pero creo que para los periodistas el paso de Rafah estaría abierto, digamos, porque Decíamos eso porque ustedes lo valoraban. Yo soy el ejército israelí y viene Carl Penhall de CNN y le digo, papito, está muy peligroso, no podés entrar por tu seguridad, chau. Podrían entrar entonces por el paso de Rafah en la frontera con Egipto. Vamos a compartir algunos materiales más. Una declaración... A ver, no sé, no la califiquemos. Del embajador de Israel en Brasil. Vamos a compartirla. La 7, perdón. No, es la 6, O la 6. La 6. A ver, desproporcionado es perder 7-1 en el Mundial, le dijo a Brasil el gobierno israelí. Exactamente. O sea, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel respondió a las críticas de Brasil que habían dicho que había hecho Israel un uso desproporcionado de la fuerza. Esto es la... Fíjese, esto es lo que Hannah Arendt decía, la banalización del mal, ¿no? Brasil le dice al gobierno de Israel, señores, lo que comentamos acá muchísimas veces, no puede haber uso desproporcionado de la fuerza, no puede ser que me lancen un misil y yo te arrase un barrio entero y mate a no sé cuántos civiles. Y el embajador de Israel en Brasil dice, no, desproporcionado es perder 7-1. No, y además lo llamó a Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país lo llamó enano diplomático, que su postura era irrelevante en el contexto internacional, justo Brasil. Pero, bueno, y en ese sentido también se pronunció ahora la Embajada de Israel en España, que logró su cometido de quitar del escenario de Gaza a la corresponsal de la televisión estatal española, de la TVE, a Yolanda Álvarez. La televisión estatal española, que no se caracteriza precisamente por su línea editorial pro-palestina, todo lo contrario, porque Israel tiene un fuerte peso de lobby dentro del Estado español y el gobierno español es de derecha. Sin embargo, hay una corresponsal de la televisión española en el campo, en la Franja de Gaza, que ha molestado mucho a las autoridades israelíes. ¿Te parece que hagamos un corte y después repasemos este caso? Porque finalmente han logrado que la televisión estatal española retire a esa corresponsal por la molestia generada. Entonces me parece que esto también es parte de una nueva estrategia
que la discutimos con ustedes aquí en Ojo con los Medios, porque los medios juegan un papel fundamental en esta batalla. Lo vamos a discutir al regreso del segundo corte. Último bloque de Ojo con los Medios. Hablamos ahora, ya mostramos el caso de un periodista al que lo retiró el propio medio de comunicación y después lo tuvo que volver a reincorporar por la reacción en las redes sociales. Esto es interesante también. La NBC de Estados Unidos, a Imad Moyaldin, que justamente lo quitaron por cubrir la nota de los 4 niños asesinados en una playa de Gaza, que él en su Twitter cuenta que él podía haber muerto porque hacía unos minutos antes él había estado jugando al fútbol con ellos, por eso también lo afectó tanto. Fue muy fuerte su crónica, la tituló Madre, porque él muestra el dolor de la madre entrando al hospital fuerte, a ver a sus hijos. Muy fuerte, la hemos puesto aquí más de una vez en Ojo con los Medios. Y ahora Yolanda Álvarez, corresponsal de Televisión Española, la mandan a la Franja de Gaza a cubrir estos eventos, y el Estado de Israel pide que la retiren. Empecemos viendo material de la compañera Yolanda Álvarez, nota número 7, por favor, Wilson, y después comentamos. Otro ha golpeado este edificio de prensa en el centro de Gaza. En el último piso está la sede del canal Al-Aqsa, la televisión de Hamas. No ha habido víctimas, pero los destrozos saltan a la vista en esta arteria de la ciudad. A las 3 hemos oído una primera explosión y salimos corriendo a ver qué pasaba. En menos de un minuto otro cohete dio en el mismo piso. Vi que era justo el edificio de al lado, en el tejado, y traje a mi familia al bajo de este bloque, nos cuenta este portero. A las 3 de la madrugada el ejército israelí ha disparado 2 cohetes desde aviones no tripulados. Es la segunda vez durante esta ofensiva que atacan este edificio de prensa. También lo hicieron en la última guerra en 2012. La torre alberga no solo medios de comunicación, también hay oficinas, pero en este tiempo de guerra, familias enteras buscaban cobijo aquí. Salimos del barrio del Shajahia, nos dejaron un piso aquí, creíamos que era seguro hasta que de madrugada sentimos la explosión. Cuando intentamos escapar, sonó la segunda y cayeron todos los cristales. Nos dice Muain que tiene que huir de nuevo sin saber bien hacia dónde. Este montón de escombros era hasta anoche la casa de Ismail Haniyeh, el ex primer ministro del gobierno de Hamas en Gaza. Dejó de serlo cuando se formó el gobierno de unidad palestino, al que Israel se opuso frontalmente antes de iniciar esta ofensiva militar. Bueno, hay que tener conciencia de que cuando un periodista agarra una cámara o un micrófono es como nuestro fusil, ¿no? Y así es interpretado por los gobiernos o por los grupos de poder que no quieren ver reflejado en las pantallas o en los medios de comunicación la realidad de los hechos que consuman en muchas oportunidades. No siempre es así, pero es lo que está pasando con el Estado israelí por los hechos que está cometiendo contra la población de la Franja de Gaza. Exactamente, y en el relato de la compañera periodista relataba claramente que muchos ciudadanos se fueron a refugiar a ese edificio donde estaba la televisión de Hamas. ¿Por qué? Porque lógicamente, de acuerdo a las convenciones de Ginebra, uno de los cuerpos que está protegido por las leyes de guerra es la actividad periodística. Entonces no se puede atacar una sede periodística. Obviamente, digamos, en esta guerra se han violado absolutamente todas las convenciones de Ginebra, desde la de 1864 y las modificaciones que hubo en 1949. ¿Quiere escuchar lo que dijo Hamutal Rogel, que es el... Pasamos del embajador de Israel en Brasil, que dijo que... perdón. Desproporcionado es perder 7-1 en el Mundial, a Hamutal Rogel, que es el vocero de la legación israelí, y lo hizo a través de Facebook. Tituló el comunicado Televisión Estatal en Gaza, activismo versus periodismo. Desde el inicio de la crisis, la corresponsal de Televisión Española en Israel, Yolanda Álvarez, se estableció en Gaza, convirtiéndose desde el primer momento en una correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamas, afirmó el responsable de prensa. Las crónicas dramatizadas de Yolanda Álvarez, empezando por el abuso de adjetivos y siguiendo por las muy cuidadas puestas en escena, resultado de un casting y selección de escenarios al dictado de los intereses de Hamas, son, sin más, el producto de un activista
El activismo político no es desde luego periodismo y transmitir propaganda no es informar. ¿Puede creerse que tras más de 3 semanas en Gaza no ha tenido oportunidad de hablar y tomar imágenes de los almacenes de armas de Hamás, del lanzamiento de cohetes desde zonas habitadas, desde el uso de civiles para proteger los edificios? Lo intolerable no es que la señora Álvarez se dedique a la militancia y al activismo propagandístico, sino que un medio de comunicación público le dé cabida en sus informativos. Resultado de este comunicado y de la presión de la diplomacia israelí, la corresponsal finalmente fue retirada. Fue retirada. Ella pidió regresar. Ella pidió regresar y la protesta del Consejo de Periodistas de Televisión Española, que pidieron que el TVE rectifique a la compañera en la corresponsalía, que pida una rectificación, si en este caso de la Embajada de Israel sobre estos dichos, y que los rechace. La dirección de Televisión Española decidió no hacerlo, dijo que no era necesario, y se pierde una valiosa periodista que informó desde estos lugares. Como la intención del poder, y lamentablemente en este caso se ha logrado, es silenciar la voz de esta compañera, nosotros de este lado nos toca darle difusión. La nota que sigue es de Yolanda Álvarez desde la Franja de Gaza. Éxodo masivo en el Shajafia, el barrio más poblado de la ciudad de Gaza. En sus caras, dolor y terror. Huyen familias enteras. Desde anoche el ejército israelí bombardea sin cesar esta zona, cada vez con más fuerza. Más de 50 palestinos han muerto en solo unas horas, en el este de la capital. Se ha quedado una ambulancia. Este paisaje es difícil de describir, tanta destrucción. Cadáveres por todas partes, sangre, olor a quemado. Tenemos que abandonarlo rápido además porque acaba pronto esta pequeña ventana humanitaria para que las ambulancias puedan llegar a sacar de aquí a tantos muertos. En el oeste encontramos a la familia Al-Susi a punto de abandonar su casa. Omaya está rota. ¿Por qué? Porque quieren delincuentes de Hamás, porque cogen ellos, disparan ellos. Basta, por favor, que muere la gente, no tiene culpa de nada, solo quiere vivir. Su hija Amina está aterrorizada por los incesantes bombardeos. Queremos salir. El corazón de Omaya se rasga, su hijo se queda para no perder su empleo y sus hermanas viven en el asediado barrio del Shajafia. Esta familia sí puede ponerse a salvo. El padre tiene pasaporte español. Los demás palestinos están muriendo en sus propias casas, se están derribando las casas encima, se está haciendo una masacre humana ante los ojos del mundo. No sé qué esperan. Con mirada triste abandonan su hogar. Desde un centro de la ONU, 61 hispano-palestinos salen de Gaza en este autobús. El Consulado General Español en Jerusalén los espera en el cruce fronterizo y los lleva a Jordania para salvarlos de la guerra. Fíjese al punto que hemos llegado. Esto es bien interesante y bien grave. El Estado israelí dice que este tipo de periodistas son correas de transmisión de Hamás. Dice que abuso de adjetivos, siguiendo las muy cuidadas puestas en escena, resultados de un casting y selección de escenarios al dictado de los intereses de Hamás. Por ejemplo, la compañera estaba mostrando una ambulancia bombardeada por el Estado de Israel. Y estos medios de comunicación, porque uno pudiera decir que el canal de Hamás, Al-Aqsa, sí hace una cobertura mediática cercana o al dictado de los intereses de Hamás, pero que lo haga la corresponsal de la televisión española, que es mucho más cercana la línea editorial a Israel que a Hamás, que lo haga el corresponsal de CNN. Ahora va a poder decir Israel que el corresponsal de CNN, Karl Peinhal, es un agente del grupo terrorista Hamás y que se infiltró en la fila de la televisora CNN. Por favor, vamos a ver, o sea, lo que está sucediendo en realidad es que las violaciones a los derechos humanos son tan flagrantes que ni siquiera estos canales que históricamente defienden los intereses de Israel pueden ocultarlo. Y los periodistas que están en las escenas, evidentemente, como decía el doctor, están conmovidos por lo que están viendo. Vamos a la siguiente crónica de Karl Peinhal de la cadena terrorista CNN.
nunca conocerán al pequeño Mohamed, pero su vecinita quiere contarnos un poco acerca de él. Se sacaba las mejores calificaciones en matemáticas. Lionel Messi, la estrella de fútbol de Barcelona, era su héroe. Siempre decía que Messi era un futbolista extraordinario. Adoraba a Messi, nos dice. Hola, tiene 12 años. Me cayó vidrios de todas partes. Hubo un ruido tan fuerte, aterrador. No lo puedo describir, dice. Mohamed estaba a unos metros de la puerta de su casa. Los testigos dicen que él y los otros niños estaban jugando con pistolas de juguete. La pistola de plástico ahora está rota y los niños todos muertos. Anas cuenta los nombres. Era una escena que nunca debería haber visto. Vi a un niño hecho trizas aquí, allá, a un hombre se había muerto. También vi a otro niño muerto, dice. Con solo 8 años de vida, Anas se muestra fuerte al describir la explosión. La huella de una mano sangrienta en un portal. Alguien tuvo suerte, pero no su abuelo. Nos cuentan que murió comprándoles dulces para las fiestas. Vimos a nuestro abuelo, tenía la cabeza cortada, los brazos cortados, estaba todo cortado, dicen. Los testigos dicen haber oído un vehículo aéreo no tripulado y luego el sonido del lanzamiento de un misil a su calle. Mientras estábamos ahí, vimos un cohete de los militantes ser lanzado a un par de kilómetros de distancia. Las facciones enfrentadas se culpan mutuamente, pero ya hemos escuchado sus excusas anteriormente. Pero no hay excusa que valga para esto o aquello. Fíjense en los huecos de metralla de la explosión en la puerta de este auto. Imagínense lo que le podía hacer al cuerpo de un niño. Mientras estaba sentado en la calle en compañía de Anas, llegó la ambulancia con el cuerpo de Mohamed. Quiero ir a ver a mi primo, dice. Lo siento, no habrán conocido a Mohamed, pero ya es hora de despedirnos de él. Carl Penhall, CNN, Gaza. Muy fuerte las crónicas de este corresponsal. Ustedes saben que desde este lado criticamos todo el tiempo a la CNN. Y cuando hacen su trabajo y lo hacen bien, desde nuestro punto de vista, por supuesto, también lo reconocemos. Y este corresponsal está haciendo un trabajo impresionante en la Franja de Gaza. Yo quiero ver ahora... ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo Carl Penhall y lo que hizo Yolanda Álvarez? Por eso. ¿Qué diferencia hay? Yo quiero ver ahora a algún embajador de Israel, tal vez en Estados Unidos, enviar una carta a la CNN. Esto sería histórico, ¿no? Fíjense lo absurdo, argumentando que la cadena CNN es una vocería del grupo terrorista Hamás. Llegamos realmente a un nivel de absurdo demasiado alto. ¿Nos vamos, doctor, con una crónica última de la BBC? Sí, otra crónica fuertísima. Esto es una cosa increíble. Un tercer ataque contra el mismo refugio de la ONU. Es increíble. Hasta la próxima emisión. Otra matanza en la entrada de un colegio. Una lluvia mortífera contra niños que jugaban. Israel dice que su objetivo eran militantes que viajaban en una motocicleta. Pero este es un colegio claramente marcado de Naciones Unidas, donde 3.000 personas están refugiadas. La ONU lo describe como un acto criminal. Es incomprensible. ¿Cómo es posible que haya vuelto a ocurrir con toda la información que les hemos dado? Les dijimos 33 veces dónde estaba ubicado el refugio. El último informe fue 1 hora antes del ataque. Ya pedimos una investigación y condenamos este intolerable acto de violencia. Pero, ¿por qué volvió a ocurrir? Pero volvió a ocurrir. Y más víctimas inocentes fueron trasladadas a un abrumado hospital. Algunos tuvieron que ser atendidos en un estacionamiento. La ONU dice que en menos de 30 días Israel ha matado a 330 niños palestinos.
Uno de ellos es el hermano menor de Anas. Ambos estaban comprando dulces en la entrada de la escuela después de que se les dijo que era seguro. Anas, de 13 años, resultó gravemente herido por metralla en el pecho. Los médicos dicen que pregunta continuamente por su hermano, pero no se le ha dicho que murió. Los niños habían huido de su hogar 3 días antes, pero no pudieron escapar de las armas de Israel. Su padre, Said, dice que su casa fue bombardeada, que el fuego no diferencia entre niños y adultos, que escaparon al colegio de la ONU para estar protegidos. Pero ya no hay a dónde ir. Lo único que nos queda es lanzarnos al mar, asegura. En la escuela, la esposa de Said nos muestra el lugar donde encontró a Tariq gravemente herido. Solía decir que quería ir al colegio a aprender, que quería vivir como el resto de los niños. ¿Por qué le pasó esto a mi querido hijo? ¿Por qué? En la morgue del hospital ya no hay espacio para más muertos. Los habitantes aseguran que no había militantes dentro o cerca de la escuela. Solo había, dicen, civiles palestinos indefensos. Nuestro mundo se enfrenta a una amenaza.